Buenas noches. Vamos a iniciar la clase del día de hoy sobre generalidades de sarcoma de tejidos blandos. El temario que vamos a tocar es epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, la clasificación histológica, diagnóstico multidisciplinario y etapificación. Dentro de los objetivos del presente seminario está delimitar el grupo del sarcoma de tejidos blandos, ratificar los factores de riesgo que están asociados a este tipo de tumores, remarcar la clasificación de ellos y destacar los genes relacionados en la fisiopatología de estos tumores. Previamente se definía como un tumor maligno derivado de tejido conectivo. Actualmente la clasificación lo dice como un tumor, como un grupo de tumores que provienen de la lesión de músculos esqueléticos, que provienen de tejido mesenquimatoso, y por el hecho de tener del mesénquima, tienen mucha dificultad en su diagnóstico por los 50 subtipos histológicos que se pueden establecer en esto. Y dentro de estos, los sarcomas se pueden clasificar en sarcoma de hueso y sarcomas de tejidos blandos. El 50% son de hueso, 50% son de tejidos blandos, y otra de las características que tienen es que algunos tienen un potencial maligno, que tienen metástasis, y otros son como, sí, no son tan agresivos, y tienen mucha limitación a las metástasis. Para desarrollar acerca de los factores de riesgo y sobre la epidemiología de esto, en un hospital de Nueva York se realizó un estudio sobre 10,000 pacientes sobre sarcoma de tejidos blandos. Este hospital de Nueva York en realidad se sabe que es el que más ha estudiado este tipo de tumores, y la historia viene de que en 1890, William Cooley, que es el que se considera que fue el que realizó la primera inmunoterapia en el mundo, trató una paciente de 17 años con un sarcoma de tejidos blandos. Entonces, la paciente tuvo un mal desenlace a pesar de muchos estudios, muchas pruebas intentos de tratamiento que él dio, pero era por ser amiga de Rockefeller. Entonces es así como lograron patrocinarle muchas cosas. Entonces, en este estudio el objetivo fue describir una amplia base de datos de largo plazo, considerando que con una cuidadosa atención del tipo del tumor y el predisponente de las variables quirúrgicas se podría llegar a un mejor manejo con el tiempo. Y aquí se estudió la distribución de este tipo de tumores por el sitio, histopatología, sexo, tamaño, grado e histología, y la utilización de variables pronósticas combinadas para la predicción del rendimiento de los tratamientos. Entonces, en este estudio se logró obtener estas estadísticas en las cuales de esos 10,000 pacientes, cuáles eran los tumores más frecuentes, que podemos ver en esta gráfica, que tenemos los liposarcomas con un 20%, los leiomiosarcomas, los histiocytomas fibrosos malignos, que ahora se colocan así, los tumores de Gist y los sarcomas sinoviales. Entonces, de aquí deriva esta gráfica. Entonces, fue un estudio prospectivo que se llevó a cabo por 30 años, de 1982 a mayo del 2013, y pues en realidad fueron como 11,000, pero la data da de 10,000 pacientes. Y dentro de esto también podemos ver las características de los tumores, que
las características de los tumores que teníamos. Entonces vamos a ver como que las extremidades inferiores es de los más frecuentes, que el tipo de lesión que es más predominante en el sexo femenino en este estudio, aunque las estadísticas dicen que es mayor frecuente en el sexo masculino. De estos, una de las características y de las cosas que más se destaca es el tamaño de la lesión primaria, en el cual se localizaban cuántos estaban menores de 5 centímetros, y podemos ver que aunque este no es un país tercermundista, aún se localiza un tumor. Los tumores, la mayoría fueron mayores de 10 centímetros, o sea, ya eran tumores grandes. Entonces, dentro de las características de este tipo de tumores, vamos a ver que tenemos la muerte. Encontramos en esta estadística la muerte por enfermedad en la primera gráfica, en la cual podemos ver que de acuerdo al tipo de tumores, por ejemplo, en los tumores de las extremidades, a los 10 años, a los 10 años tiene una recurrencia no tan grande. Contrario, digamos que a los 10 años no hay tanta recurrencia en los tumores de tejido, en los tumores en las extremidades. Principalmente, la recidiva de la enfermedad es más a los 15 años del diagnóstico del primer tumor. Y la principal característica del fallecimiento es la enfermedad sistémica, contrario a los tumores de tipo visceral, que eso sí, su principal promedio es de 10 años, y se va a ver que van a ir apareciendo por lo menos durante los siguientes 10 años. Y los tumores viscerales pues fallecen más pronto, y lo característico es que su recaída o recidiva es local o en diversos focos. Otra de las cosas que se tienen en cuenta es cuando son tumores de bajo grado y los tumores de alto grado. Los tumores de bajo grado tienen más o menos tienen una recaída de menor del 10% a los 20 años. Y los tumores de alto grado tienen un 40% de recaída a los 10 años. Y otra de las cosas de los datos que se hacía énfasis es que hay tumores que pueden presentarse al inicio como tumores de bajo grado, y cuando recidivan como tumores de alto grado, lo cual los hace tumores más agresivos y que tengan un desenlace fatal en menor tiempo. En esta podemos ver la localización, en cuanto al grado de la sobrevivencia libre de enfermedad, en cuanto a si son tumores de bajo grado o alto grado. Entonces se puede ver que los de bajo grado tienen una recaída del 20% a los 10 años. Y los de bajo grado, pues, ya son más específicos. Y la enfermedad, la supervivencia de la enfermedad específica acerca de los tumores de alto grado, de acuerdo al tamaño, entre más grande es el tumor, en menor tiempo va a ser la recaída. Eso es una de las cosas por la que se hace énfasis de que entre menos tiempo se utilice este tipo, entre menos tamaño tenga el tumor al momento del diagnóstico inicial, vamos a tener un mejor pronóstico. Y entonces, esta es la última
de las más importantes en cuanto a la sobrevivencia de la enfermedad específica. Eso es en cuanto a si el tumor era superficial o si el tumor era profundo. Entonces, si el tumor era profundo, había un tiempo de recurrencia muchísimo más corto, pero una de las características es que si lo que más era importante era el tamaño del tumor. No importa si el tumor era de 10 centímetros, mayor de 10 centímetros y fuera superficial. Siempre y cuando el tumor fuera grande, tenía peor pronóstico que los tumores que aunque fueran, por ejemplo, de 7 centímetros, tuvieran una profundidad. O sea, eso sí era muy independiente. Es más, el mayor valor pronóstico lo da el tamaño. Y entonces los factores pronósticos más importantes son el subtipo histológico y el grado. Eso es lo que de las cosas que se pudieron determinar en este estudio. Entonces, como conclusiones finales de este estudio, las bases de datos prospectivas son útiles para poder hacer una predicción de los factores pronósticos y se pueden identificar los eventos que podemos esperar en los diferentes tipos de tumores, que sean variados como la sobrevida global, la sobrevida libre de progresión, la vigilancia en el seguimiento. Esto lo dicen porque digamos que sabemos que si tenemos tumores que de 5 que van a recaer a los 10 o 15 años, sabemos que este tipo de pacientes van a tener que tener un seguimiento largo. No podemos como que decirle en tantos años vamos a dejar de vigilarlo, porque en realidad es muy importante casi que darles el seguimiento completo, y pues permite predecir el sitio primario de las metástasis de las diferentes localizaciones de los tumores. Entonces, si sabemos que, por ejemplo, los tumores de abdomen van a tener una recurrencia o un locoregional, entonces sabemos que el estadiaje tiene que ir enfocado a ese lugar. Y una de las cosas que se destaca es que la disminución de la recidiva local no se traduce en una supervivencia específica para la enfermedad. Entonces, ya con este estudio, pues se pudieron sacar muchas conclusiones y se supieron sacar muchos datos, y dentro de ellos son estas estadísticas donde los tumores en las extremidades al final representan un 40% de todos los tumores. Y de estos, en las extremidades inferiores es el sitio más frecuente, con un 28%, específicamente en el muslo. Y lo que se sugiere es que por la cantidad de tejido blando que hay en los muslos, es que podría ser más frecuente en ese lugar esto. Entonces también vamos a tener metástasis viscerales con un 22%, y retroperitoneales e intraabdominales con un 16% en el tronco, y también podemos tener tumores a nivel de la cabeza y el cuello. Dentro de los factores predisponentes o relacionados a este tipo de tumores, podemos ver la predisposición genética, que la vamos a poder desarrollar un poquitito más adelante, la exposición a la radiación, el hecho de haber recibido quimioterapia en algún momento nos puede predisponer al desarrollo de tejidos blancos, sobre todo en pacientes. Este es un tumor que se da tanto en niños, en jovencitos, y también se puede dar en adultos, porque de hecho la edad media de seguimiento de este tipo de tumores son los 65 años, y eso es algo que olvidé destacar, que de los 20 a los 50 años se van a presentar los tipos de tumores que se presentan por translocaciones, y de los 50 a los 70 años los pacientes van a desarrollar sarcomas más de tipo complejo. Entonces, la quimioterapia es uno de estos. La carcinogénesis clínica, la irritación crónica, es algo que se ha relacionado
a este tipo de tumores. La exposición lo describen como la exposición a ciertas sustancias específicas, el linfedema y las infecciones, dentro de las cuales se está relacionado como el VIH, principalmente, ¿verdad? Para el desarrollo del sarcoma de Kaposi, por ejemplo, y los traumas, que esto es una de las cosas que lo menciona alguna literatura, pero que al final estuvieron estudiando, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento, para ver que tenían golpes, lesiones severas. Y entonces dieron seguimiento por largo tiempo a este tipo de pacientes, y no se logró determinar que en realidad los traumas aumentaran el desarrollo de este tipo de los sarcomas de tejidos blandos. Y dentro de la predisposición genética que mencionan, de las cosas que más, de las mutaciones, de los genes más puntuales que vamos a mencionar más adelante, pero la mutación del TP53 principalmente, BRCA2, que son variantes funcionalmente patógenas, el TP53 y la asociación a neurofibromatosis tipo 1, que son característicos para hacer riesgos sindrómicos en general, o específicamente en algunos subtipos. El retinoblastoma hereditario también se ha asociado con esto, y pues el síndrome de Li-Fraumeni, que también está relacionado con la mutación del TP53, pero es uno este síndrome es uno de los que más altamente puede causar este tipo de tumores en las familias que tienen el riesgo. Entonces, como les mencionaba, son tumores que se dan específicamente, no específicamente en adultos, se pueden dar en niños. Y sí, la New England, pues en este artículo, pues nos hace ver que sí hay bastante riesgo del desarrollo de esto, ¿verdad? Que de hecho están también los pacientes con el retinoblastoma, que pueden desarrollar más adelante este tipo de tumores. Y dentro de las biologías de este tipo de tumores vamos a encontrar, o vamos a caracterizar de manera general, a dos tipos, que son los que mencionamos antes, que eran como antes de los 50 años, que son los sarcomas de cariotipo simple, en el cual el principal defecto genético que se va a tener son las translocaciones, y los sarcomas de tipo complejo, que ya hay una combinación de varios genes y que ya se van a desarrollar en las edades más grandes, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, en cuanto a los factores de riesgo, dentro del linfedema, pues la fisiopatología hablaba de por qué el linfedema causa esto. Lo que explicaba es que cuando hay un bloqueo de los vasos linfáticos, eso lo que va a hacer es una estimulación de citoquinas, y lo cual va a dar lugar a la proliferación a nivel de los vasos, tanto sanguíneos como linfáticos. Y entonces, cuando se va produciendo estas citoquinas, se va dando el proceso inflamatorio crónico, que es lo que más caracteriza al linfedema, y es el tejido edematoso, va a causar una deficiencia inmunológica a nivel de la región donde se esté desarrollando esto, que permite a las células mutantes pues burlar, ¿verdad?, al sistema inmune del huésped, y que ya pueda desarrollar. Y dentro de estos tumores, una de las principales características o de los más destacados es el síndrome de Stewart-Trevis, en el cual se da principalmente en pacientes mujeres, en pacientes que hayan tenido tumores, que hayan realizado un linfedema, y es un angiosarcoma, que es un tumor característico de los vasos,
Y es una de las cosas que cuando uno ve este tipo de lesiones en lugares con el linfedema crónico es de hacer la sospecha clínica de este síndrome. Y dentro de los agentes químicos que les había mencionado antes, dentro de los que más destacan es el cloruro de vinilo y arsénico. Este tipo de sustancias las utilizan para hacer los tubos de PVC. Entonces, a nivel industrial, en las empresas donde se realizan este tipo de tubos, donde se utiliza este material, han hecho series de estudios grandes para determinar si en realidad hay un riesgo laboral de desarrollar este tipo de tumores, o también en los pacientes que utilizaron herbicidas, pero no se logró confirmar que esto en realidad sea estadísticamente significativo. No hubo un estudio que en realidad confirmara esto, pero sí lo menciona la literatura. Y la exposición a la radioterapia es otra en pacientes que tuvieron otras enfermedades previamente. Está relacionado, y el tiempo más o menos del desarrollo de este tipo de tumores de tejidos blandos después de haber estado expuesta a una radioterapia es de aproximadamente 10 años en promedio. Entonces, tienen que ser tumores que los pacientes fueran tratados con radioterapia y que el paciente tenga una sobrevida prolongada después de esto. Entonces, dicen, por ejemplo, que los tumores de mama, los linfomas, también son característicos, y otras de las lesiones que son los cánceres urogenitales, que muchos son de crecimiento lento y por eso pues, pueden llegar a desarrollar este tipo de tumores a largo plazo. Y dentro de las características de lo que se puede destacar de los pacientes con exposición a la radioterapia es que este tipo de tumores específicos se dan en el sitio de la penumbra de los campos de radioterapia. Entonces, lo que sugieren en la literatura es que lo que pasa es que cambio entre la sombra de penumbra, donde se recibió la radioterapia, y las células normales, ese cambio, esa diferencia de cambios entre los dos tipos de células es lo que podría dar más chance a que hayan mutaciones genéticas y que esto sea la causa de esto. Y pues el histiocytoma fibroso maligno pleomórfico está relacionado con esto. El leiomiosarcoma y el angiosarcoma es uno de los que está más relacionado con esto, como está relacionado también, ¿verdad?, con el linfedema. Entonces, para confirmar esto, pues, en este estudio querían saber en realidad si la radiación estaba asociada si estaba asociada y que si íbamos a tener un mejor pronóstico. En cuanto un mejor pronóstico, los sarcomas que se desarrollaran o los secundarios a la radioterapia. Entonces, dentro de la muestra fueron 7,649 pacientes con sarcoma de tejidos blandos, y de este número, 130 de este tipo de estos pacientes eran asociados a la radiación. Entonces, en lo que se hizo fue, se estudió la supervivencia específica de la enfermedad. Entonces, se caracterizaron los de histiocytoma fibroso maligno pleomórfico, y tuvo un hazard radio de 1.7 con una sobrevivencia específica de la enfermedad a 5 años de 44% frente el sarcoma, digamos, de los que estaban relacionados a la radioterapia, frente al 66%
de los tumores esporádicos, lo cual fue estadísticamente significativo. Sí tienen un peor pronóstico los pacientes que tienen tumores que los que están asociados a la radioterapia. Y dentro de las cosas que influyen para verlo como predictores para tener una buena respuesta de esto, es que tienen peor pronóstico los que tienen un margen positivo mayor de 5 centímetros y el tipo histológico. Y dentro de estos, pues hay algunos tumores que dentro del tipo histológico de una vez traen definido su grado, ¿verdad? Entonces, si son de grado alto, tienen mucho más riesgo y eso sí fue estadísticamente significativo. Y dentro de las mutaciones de que podemos hablar, vamos a tener mutaciones puntuales en los sarcomas de tejidos blandos. Estas son principalmente para los tumores de Gist, que son de tipo, los gastrointestinales, que pueden haber retroperitoneales e intraabdominales. Y lo característico de este tipo de tumores es que vamos a tener son mutaciones activadoras en respuesta al exón. Entonces, se tienen las mutaciones c-KIT y las que se pueden desarrollar en un 60% de este tipo de tumores, y la mutación PDGFRA, que se pueden encontrar en el 28% de estos tipos de tumores. Y pues esto lo que nos da es como una terapia blanco, porque si tenemos estas mutaciones, el paciente va a tener una respuesta al imatinib, ¿verdad? Y entonces eso nos va a dar un tratamiento más dirigido. Y entonces, dentro de la fisiopatología, ya les había mencionado pues los tipos de tumores que están, y hay genes característicos como el MCM2, que es un gen que se va a asociar mucho o está muy interrelacionado con el P53. Entonces, lo que hace es que esconde el dominio de activación del TP53. Esa es la función específica de este gen. Y entonces, cuando están como interrelacionados, si hay, digamos, una mutación a nivel de MCM2, el TP53 también están como subdivididos, ¿verdad? Entonces, otro de los genes que están más relacionados es el gen CD4, y lo que va a causar es una sinergia y sobreexpresión. Esto es específicamente, este actúa a nivel de los dependientes de ciclina y se interrelaciona con el gen SM2, y juntos son los que pueden causar esta sinergia y la sobreexpresión. El YAT-S4, que lo que va a formar es una proteína de alta movilidad, que su función va a ser actuar sobre la senescencia celular. Entonces, cuando hay sobreexpresión de este gen, entonces la célula puede como proliferar mutada. Otro gen que está bastante destacado es el gen SAS, que antes se definía así como muy asociado a sarcoma, y lo que va a hacer es que va a causar una amplificación con CD4, entonces van a actuar de forma conjunta y pueden desarrollar algunos tipos de sarcomas. Principalmente los liposarcomas eran de los que estaban más destacados en esto. Entonces, mutaciones puntuales, la translocación de los genes, que es una larga lista de genes que van a ser, pero básicamente el defecto que hay es la translocación. Va a producir genes de fusión recurrente. Entonces, este tipo de genes están relacionados, por ejemplo, con el sarcoma sinovial. La mutación del TP53, que es el sarcoma pleomórfico, la neurofibromatosis tipo 1,
que puede desarrollar, por ejemplo, mixofibrosarcoma, y una de las mutaciones, una de las vías de señalización intracelular que sí se logró definir que está bien alterada en este tipo de tumores es el PI3K. Y entonces, como actúa a nivel básicamente del ciclo celular, entonces es específico a nivel de las ciclinas, que tienen mucha de la actividad. Entonces, el CD4 y S4 que ya les había mencionado, y la desdiferenciación celular. Entonces, para los inhibidores de ciclina, entonces lo que se está probando ahorita, moléculas blanco que vayan a inhibir, por ejemplo, CD4 y CD6, para poder detener el desarrollo de tumores en senoinfertos como los liposarcomas, ¿verdad? Presentación clínica, la presentación clínica no vamos a tener una presentación específica. Un aumento del tamaño digamos, de alguna extremidad, de una pierna, es muy inespecífico. El dolor, que sea una masa, entonces ya el paciente lo va haciendo ver importantes, porque lo primero es, como dice, está hinchada la pierna y no consulta. Entonces, una masa mayor de 5 centímetros es el promedio en estadísticas, digamos, americanas y europeas, y obviamente en Guatemala, ¿verdad? Creería yo que estaríamos como por los 8 o a 10 centímetros, ¿verdad? Porque en las consultas externas ya son tumores grandes los que consultan. Y entonces, y otra de las características es dolorosas. Entonces, no es una presentación de una clínica específica, es muy inespecífica, porque pueden haber muchos diagnósticos diferenciales al respecto, como un hematoma por un golpe específicamente. Entonces, lo que hacen más énfasis este tipo de estudios es que en lugares como Reino Unido tienen ya un equipo multidisciplinario específico para cuando ya el médico está sospechando de sarcoma, que sea un sarcoma, que tenga un tumor mayor de 5 centímetros, ya lo sugiere. Entonces, de una vez le hacen a los médicos familiares, ¿verdad? A los médicos generales, que si el tumor es grande y las características es de un tumor profundo, de una vez se debe derivar, o sea, se puede hacer un ultrasonido que tienen permiso para hacer, digamos, pero lo único es que ya lo derivan para que la biopsia sea realizada por un cirujano que sea especialista en sarcomas, y sobre todo que la patología sea vista por patólogos experimentados para evitar que hayan diagnósticos erróneos, o que se queden conformes con un ultrasonido que después nos va a hacer ver una enfermedad mucho más avanzada. Entonces, hay varias clasificaciones, y las clasificaciones son grandes, pero para ver, digamos, se las hice como más a grandes rasgos. Vamos a tener tumores de hueso 50%, tumores de tejidos blandos 50%. Entonces, dentro de la clasificación de los tumores de tejidos blandos, vamos a tener 9 categorías. Dentro de estos vamos a tener los tumores que son de tipo adiposo, los tumores fibrosos, los tumores que son cartilaginosos y formadores de hueso, porque se clasifican en lo mismo, pero pueden ser diferentes. Los de músculo esquelético, los específicos de músculo liso, los vasculares, los de las vainas nerviosas, los tumores sinoviales y los tumores pleomórficos. Entonces, esta es como la gran clasificación histológica primaria de este tipo de tumores. Ya que sabemos que tenemos estas 9 histologías, ya vemos en esta tabla
en que cada quien va a tener, se van a clasificar como benignos, van a tener muchos benignos, malignos, y algunos van a tener indiferenciados, y ya aquí pues vamos a tener la clasificación más grande, ¿verdad? Pero en realidad, como les digo, describen en promedio 50 subtipos, pero hay algunas literaturas que llegan a aseverar que incluso pueden haber 80 tipos histológicos diferentes. Y dentro, cuando el paciente es sometido al tratamiento quirúrgico, cuando vemos una masa grande que es operable, vamos a tener la clasificación de los márgenes quirúrgicos. Y para esta clasificación, pues vamos a tener la clasificación que se va a dar intralesional, la clasificación marginal, que pues no queda tejido a nivel de esto, que tenga un plano quirúrgico ancho, que se haya una cirugía y que se haya ya una cirugía radical. Entonces, dentro de estos se van a clasificar en el R. El R0 no hay tumor en el borde del corte. R1 tumor se extiende hasta el borde del corte. Y ya en el R2 pues vamos a tener un tumor residual específicamente. Y en cuanto a los trasgrados histológicos, vamos a ver que tenemos la diferenciación del tumor como bien diferenciado, moderadamente diferenciado y el pobremente diferenciado. Y para clasificar esto vamos a tomar en cuenta la necrosis y el conteo de las mitosis. Entonces, si tenemos uno bien diferenciado, pues no vamos a tener necrosis y menos de 10, un conteo mitótico menor de 10. En el moderado vamos a tener un mayor de 50% de necrosis y un conteo mitótico de 10 a 19, y en el pobre o anaplásico un mayor de 50% de necrosis y vamos a tener más de 20 campos mitóticos. Y pues para la clasificación del TNM, pues ya de la octava, pues ya se toma en cuenta el grado histológico en este tipo de tumores. Entonces, aquí pues está la clasificación de acuerdo al tamaño, ¿verdad? Que en realidad el tamaño inicia desde los menores de 5 centímetros y vamos a ver que un T4 ya estamos hablando de un tumor mayor de 15 centímetros. Entonces, esto es la clasificación del TNM. Y aquí pues están los estadios en los que que está clasificado igual en 4 estadios, ¿verdad? Es importante el tamaño del tumor en el sarcoma. Esto es otro estudio en el cual se quería ver qué tan importante era el tamaño del tumor en cuanto al pronóstico del paciente. Y este estudio fue de 1,490 pacientes, y lo que se pudo determinar en esta gráfica es que el mayor promedio del tamaño del tumor fue de 10 centímetros. Entonces, podemos ver que ese fue como el mayor promedio de este tipo, y conforme los años o las décadas han avanzado y se sabe más de este tipo de tumores, de este tipo de sarcomas, pues se logra diagnosticar más pronto. El hecho de que ya cuando uno tenga una sospecha clínica derive a un grupo que es especialista en esto, porque es un equipo multidisciplinario, no es solo el patólogo, no es solo el cirujano, no es solo el oncólogo, es el equipo completo el que va, discute y toma las decisiones para poder decidir cuál es el mejor tratamiento para este paciente. Y una de las cosas por las que más buscan ellos es lograr preservar los miembros. Por eso es que se hace bastante más hincapié en este tipo de pacientes, porque muchos pacientes muchas veces son pacientes jóvenes que por el tamaño tumoral o por la profundidad es necesario las amputaciones, ¿verdad? Entonces,
con el tiempo, eso es lo que se está tratando de evitar más. Y en cuanto al diagnóstico, en este estudio, si el tamaño era importante, lo que fue un dato muy curioso, en el cual lo que hacía el autor específico de este estudio es que a los médicos que les refería pacientes para los tumores, para diagnóstico de estos tumores, por correo les enviaban estas pelotas de golf que miden 4.2 centímetros. Entonces, lo que decían ellos es que si el tamaño del tumor era mayor de 4.2, pues que el paciente debía ser referido, y la verdad es que me pareció una estrategia interesante, útil y aplicable en nuestro medio, porque en realidad sería muy bueno que estos pacientes los derivaran, ¿verdad? O pues incluso a los médicos que están en los hospitales de las emergencias, que hay médicos residentes de primer año principalmente, que este es como una moraleja que nos tiene que llamar la atención para poder diagnosticar. Bueno, el primer estudio, o el que tienen derecho a hacer los médicos generales, es el ultrasonido, en el cual se va a ver el tamaño del tumor. La profundidad podría verse, incluso que es un estudio de bajo costo, que la mayoría de los pacientes podría realizarse y que se encuentra en los departamentos, por ejemplo. Y dentro de las desventajas, hay características como los hematomas, que muchas veces se nos pueden pasar, o que podemos diagnosticar falsamente un hematoma, y en realidad ya cuando se entra al procedimiento de drenaje ya se tiene que hacer una cirugía porque era una masa, y es aquí donde empieza a complicarse los cuadros. La tomografía computarizada pues es una de las estrategias que se utiliza para hacer la biopsia dirigida Entonces, esto es la principal indicación de este tipo de tumores, se hace que se hagan biopsias dirigidas por tomografía, porque la tomografía incluso nos daría un poquito más de información acerca de qué tan profundo podría estar la lesión, y pues hacerlo de manera mucho más dirigida. Y el gold standard de estudio es la resonancia magnética, la cual es la más importante, porque es la que nos va a dar como el principio de la estadificación de los tumores, de la estadificación del tumor en sí, porque para hay metástasis o no, sí está indicado definitivamente las tomografías de estadificación, o sea, una resonancia magnética de la lesión y las tomografías de estadiaje son las que se utilizan. Y dentro de los datos que nos hagan sospechar de malignidad, no confirmar, solo sospechar, es que tiene que sea una masa grande y profunda, que que tenga una señal heterogénea a esta lesión, y que haya una dextrusión ósea. También nos hace pensar en malignidad y el edema circundante, ¿verdad? Pero como les digo, si hay historias de traumas recientes y eso, entonces muchas veces los pacientes no consultan y enmascaran la enfermedad. Y pues dentro de los diferentes tipos de los sarcomas, la quimiosensibilidad relativa es algo que se tiene que tomar en cuenta. No voy a tocar el tratamiento porque ya tenemos la tarea de cómo vamos a tratar cada tipo de tumor y lo vamos a ir viendo específico, pero en general hay una quimiosensibilidad, ¿verdad? Hay algunos tumores que son quimiosensibles completamente.
hay otros que son relativamente sensibles, otros que son moderadamente sensibles y una quimioterapia integral para el paciente. En estos específicamente de quimioterapia integral, el que más se destaca es el sarcoma de Ewing. Y en cuanto al tratamiento, pues si es resecable, el tratamiento quirúrgico es lo que hay que hacer, es la indicación. Y como los ortopedistas son los que principalmente hacen énfasis en buscar tumores que no sean tan grandes, que en promedio sean 10 centímetros, porque puedan ser resecados, que incluso con este tamaño pueden ser resecados sin realizar amputaciones, por ejemplo, en miembros inferiores, la quimioterapia si fuera sensible y la radioterapia, ¿verdad? Que tiene sus indicaciones específicas. Y dentro de las conclusiones de este seminario está que es un reto clave identificar las alteraciones que impulsan la sarcomagénesis para cada grupo de sarcoma con el fin de obtener terapias blanco específicas para cada subtipo de tratamiento. Y pues con tener como estudios prospectivos como este de que les hablé al inicio, que de 10,000 pacientes, pues lo interesante de este estudio y que no deja de estar como de moda, este estudio que puede seguirse obteniendo datos, es que los pacientes que fueron incluidos eran pacientes que tenían tratamiento quirúrgico de esta lesión, porque eso les permitía tener una muestra específica y en el banco se tiene una muestra como guardada. Entonces, si se van encontrando nuevas mutaciones o nuevas, en inmunohistoquímica se van realizando nuevos estudios, entonces los pacientes que siguen vigentes en esa base de datos siguen, pues se van haciendo todo este tipo de pruebas. Entonces, es por eso que pueden seguirse dando tratamientos dirigidos conforme vamos avanzando, ¿verdad? En cuanto a descubrimiento de esto. De los mutados o translocados que se pueden encontrar está el TP53, principalmente, la neurofibromatosis tipo 1, y pues dentro de la IPI3K es la vía de señalización más estudiada en cuanto a esto. Los sobrevivientes de sarcoma tienen un mayor riesgo de segundos cánceres, mientras que los sarcomas están sobrerepresentados entre los sobrevivientes de melanoma, cáncer de mama, cáncer de tiroides y linfoma, que eran como los que de larga evolución, aunque el melanoma no tanto, ¿verdad? Que están sometidos a la radioterapia. Y pues esto es lo que les estoy preparando para hoy y hago